Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche de 10 a 11 para llevar a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas de opinión y nuestras entrevistas con nuestros invitados especiales. Siempre trabajando a través de las redes sociales, tanto nacionales como internacionales, por todos los canales del cable y las redes. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, miércoles, tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa en 3 puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes de igual manera, a nuestros amigos televidentes de este su programa en 3 puntos. Aquí estamos, hermano, para iniciar ya avanzando el mes de diciembre. Ya hoy estamos a 10. 10 de diciembre. Ya, ahorita estamos en enero. Mira, hay un movimiento inusitado en las calles y avenidas de nuestro país, el comercio. La gente se ha desbordado, hay muchos entaponamientos, el tránsito está terrible, caótico. A Bueno, todas horas. a todas horas. Productos precisamente de esa actividad económica que se da en estos tiempos festivos de Navidad. Y hemos visto también cómo el comercio se ha reactivado, ha venido teniendo esa actividad desde noviembre, el mes de noviembre, que fue el Viernes Negro. Pero ¿qué pasa? Que el Viernes Negro en nuestro país no es de un día, sino es el mes completo de noviembre. Entonces, eso creó también una actividad, aunque un poco mucho más lenta que años anteriores. Se notó el movimiento de dinero no era igual como en otras ocasiones, donde la gente se le vio haciendo cola, se le vio tratando de conseguir sus artículos con un poquito más de dificultad. Sin embargo, esta vez, tanto quizás por el tiempo que se ha tenido, que se ha organizado el propio comercio, pues ha provocado que realmente los flujos de personas pues se disminuyeran, aunque muchos se quejaron de que los artículos estaban caros, estaban fuera de precio, otros lo encontraban, otros decían que sí, que estaban dentro del precio. Es decir, que se manejaron las cosas. Proconsumidor actuó tratando de controlar de que el comercio, las ofertas que presentaba a través de los encartes en los periódicos, pues se cumplía el mismo precio que ofrecían, fuera el precio realmente que podía vender, y que la cantidad de artículos que se estaba dando a conocer, pues cuando el público llegara, que realmente no dijeran se acabó y tenía que comprar otras cosas como los colmados. El hecho fue que realmente se dio ese primer evento. Luego vino lo que sería el 1 de diciembre. Ya la gente empieza a tener la primera semana de diciembre, donde muchas empresas y el gobierno empezó a dar el sueldo o el salario número 13, que le corresponde a la persona como uno de la ya tradición que tiene la República Dominicana en el comercio y el gobierno y también los empresarios. Por eso crea una dinámica económica en todo el país, donde la gente, lo que no ha podido comprar durante todo el año, pues llega y aprovecha estas fechas para poder abastecerse de algunos de sus artículos y necesidades que se tienen. Bueno, pues eso crea una dinámica económica. Y esa dinámica económica se siente, se nota. Hemos visto de todos modos el país iluminado, no se puede decir que no. Quizás otros obtienen una opinión diferente, pero yo creo que sí, que la gente está entusiasmada. Lo que hay que esperar es que los precios de aquí al 24 de diciembre se mantengan, para que las personas que sabemos que adquieren artículos para esta fecha a veces se van encareciendo, pero que mantengan los niveles de precios que se están dando a conocer a nivel de precio. Es decir, que es interesante lo que se está dando en estos momentos. Por eso se ve la cantidad de personas y el flujo, tanto en el tránsito como también en los comercios. Javier. Así es, Flavio. Ya prácticamente estamos en Navidad y ya se siente no solamente la brisa, sino en el movimiento diario de todos, que ya el tránsito se ha vuelto insostenible, ya no hay hora pico, ya ahora todas las horas son pico. Y esperamos y soñamos con que las autoridades pertinentes pues tomen cartas en el asunto, porque manejar en la ciudad de Santo Domingo es
una odisea y prácticamente un suicidio. Bueno, vamos a ver cómo transcurren los días en la medida que avanza el mes. En esa misma medida también aumenta el movimiento de personas, de vehículos en las calles, los comercios se siguen reactivando, como han iniciado a principio de mes, en la primera semana de este mes, la semana pasada, con el pago de la regalía pascual del sueldo número 13 a los servidores públicos, los empleados del sector público. De manera que ahora viene en los próximos días la regalía, el doble sueldo, como se le conoce, a los empleados del sector privado, que tienen, conforme a lo que establece el Código Laboral, hasta el día 20 para otorgar ese beneficio que le otorga la ley a los empleados privados y públicos también. Y como tú decías, Flavio, vemos una gran circulación de vehículos, pero ya eso es prácticamente aquí en la ciudad capital a todas horas. Y eso es algo preocupante, la cantidad de vehículos que entran al mercado en comparación con los que salen. El propio empresario del transporte, senador Antonio Marte, decía que hay funcionarios que le están hablando mentira al presidente de la República y que en materia de transporte no se ha avanzado nada. Y a veces uno lo piensa, Flavio, y no le da razón, porque en el ámbito, en materia de circulación aquí y de los vehículos chatarra, como se le conoce, no hemos visto esa mejoría. Pero vamos a ver. Flavio, nosotros tenemos otro orden. Hoy tuvimos la oportunidad de ver el conocimiento de la medida de coerción a la persona que se hizo viral la semana pasada con la amenaza que le hizo al presidente de la República a través de las redes sociales. Y nos referimos al señor Héctor Julio Mercedes Rodríguez, un ex militar o policía, no recuerdo bien en cuál de las dos instituciones realmente pertenece, que desde que nosotros lo vimos pudimos percibir que realmente esta persona no estaba en condiciones de salud mental, no estaba bien, y el tribunal así lo determinó conforme a las documentaciones que presentaron los abogados de la defensa. Lo envió durante 6 meses a un hospital especializado en psiquiatría para que se someta a un proceso psiquiátrico de seguimiento a la salud, a la mejora, con los fines de mejorar, de que mejore la salud mental de este. Sus abogados argumentaron que desde el 2022 este señor viene presentando situaciones de salud no regulares en cuanto a la conducta, y además del tribunal también enviarlo a ese centro especializado de medicina psiquiátrica, pues también le impuso una garantía económica de 100,000 pesos en la modalidad de contrato, o sea que tendría que depositar de unos 10,000 pesos en ese orden. Yo entiendo que lo de la parte económica, si se determinó que es una persona que tiene problemas psiquiátricos, creo que está de más. Con el simple hecho de que se envíe y que sus familiares, como así lo determinó también, o manda el tribunal en la medida que dio a conocer, que los familiares mantengan un cuidado permanente sobre hasta tanto no haya una disposición médica que determine lo contrario, Flavio. Así es. Se veía que ese señor estaba afectado de una salud mental. Así es. Hasta la cara, sus gestos, sus expresiones, su desafío al presidente. Se veía que ya esa persona venía con algún tipo de situación anormal. No es bueno porque no es bueno que ningún enajenado mental se coja como amenazas o amenazar a un presidente de la República en las condiciones que lo hizo. O sea, que necesita tener una fuerza de algo, que se sienta que él necesita recogerse
porque eso puede incitar a otros a utilizar estos tipos de temas, ya sea para extorsión, por necedad, porque las redes sociales no filtran nada. Es una información que quizás no hay un algoritmo que cuando hay algo desatinado, la tecnología todavía no pueda quitar o proteger a esos softwares que manejan esas informaciones, porque realmente no hay las condiciones, pero son expresiones y sobre todo qué pasó por su mente, que con eso fue que se cogió y sobre todo que el presidente para llamar la atención y de la forma tan cruda que la hizo, porque la forma que él se votó en sus informaciones fue de manera muy cruda y también que no cayó bien, aunque tuviera problemas mentales, no se oyó bien. Realmente necesita de que se le dé una presión, ya sea un corrientazo, por lo menos que lleve, para que se ponga otra vez en línea. Porque la verdad es que eso no puede, un loco no puede cogerse con eso, o un enajenado, vamos a decir, claro, hay que tener cuidado. Eso, son expresiones que ya incitan a otras cosas, a muchos. Sí, Eso no es bueno. por eso el tribunal, por ejemplo, dictamina y dice que que además de enviarlo a un centro de asistencia a la salud mental, sus familiares que se comprometieron a mantener un cuidado permanente con él, una vigilancia permanente, porque loco al fin, como dicen popularmente, se atreve a cometer cualquier situación, pero la salud mental, eso hay que entenderlo. Eso es lo que hay que ver, la salud mental, porque calcula tú una persona pobre, ¿qué va a hacer si no tiene una asistencia del propio Estado? No lo vas a amarrar, no lo vas a encarcelar. Pobre y rico. Y, recuérdate sí, el de aquí de Naco recientemente. Sí, está bien, pero ponerle a la familia, decir que lo cuide la familia, es una quimera. No, lo mandaron a un hospital precisamente, tú sabes que él es del Ceibo, a un hospital especializado que tienen, es un hospital de tercer nivel, que tienen la asistencia, que tienen los servicios de psiquiatría, específicamente al hospital, si mal no recuerdo. O sea que un loco es difícil de bañar. Bueno, imagínate, pero lamentablemente es una condición de salud que así es muy lamentable. Por eso es que digo que hay que tener cuidado, que dar asistencia, porque eso lleva mucho dinero. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos. Bien, y hablando de temas judiciales y de temas que tienen que ver con garantías económicas, mira, el tema de la jovencita Sephora de Santiago. Bueno, pues hoy se dictaron medidas de coerción, prácticamente lo que hicieron, hubo garantía económica. Esas garantías económicas se deliberaron con las personas que eran las cuidadoras teóricamente para que los hechos no ocurrieran y esos niños estuvieran supervisados. Realmente parece que no fue así. Han habido muchos comentarios, hay videos que no se corresponden con lo que se dijo. Bueno, y hay una serie de hechos. El hecho es que de las 4 personas que fueron involucradas, dos mujeres y 2 hombres, 4, de esas personas, 3 fueron sometidas con garantías económicas de 500,000 pesos, que tienen que buscar ese dinero a través de una aseguradora. Si vamos a ver el porcentaje con la aseguradora, con un 10% serían 50,000 pesos cada una. Pero a la directora del colegio, que también era de la que estaba siendo intimidada, cuestionada en el tema, se le dio la libertad sin ningún tipo de objeción. A la asesora. Dice que la directora del colegio. Asesora fue. Bueno, el hecho es que se comprobó porque el Ministerio Público no había sometido ningún cargo contra ella. Al no existir cargo, y se dice que ella no estuvo en el lugar del hecho, de acuerdo a las informaciones, pues se le dio sin ningún cargo. Bueno, eso no cayó bien. No cayó bien a la fiscal de niñas y adolescentes, que es Olga Dinat Llaverías, que dijo que iba a apelar a la decisión que tomó la jueza permanente del Distrito Judicial de Santiago. Y ella dice que no está de acuerdo porque hay hechos y evidencias que comprometen muchas de las personas que estaban ahí. Y lo está diciendo una persona que tiene una experiencia y tiene mucho tiempo en el cargo. Entonces, los
abogados de la niña también no estuvieron de acuerdo y se sintieron totalmente inconformes con la decisión que tomó la jueza. Porque dice que hay hechos evidentes que comprometen a muchas de las personas que fueron señaladas. Bueno, la realidad es que la justicia de Santiago se manejó desde el principio con algunas situaciones no claras y no siguen siendo claras, porque allí se dieron casos donde hay evidencia a través de las cámaras de seguridad, hay audios que señalan de que esa niña duró 30 minutos prácticamente luchando para sobrevivir y que personas que estaban ahí hicieron o no hicieron ningún tipo de acción para tratar de salvarle la vida. Pero tampoco informaron en el tiempo necesario. Ella fue a algo de las 9:40 de la mañana. Su madre se entera de que su hija, su niña, estaba muerta, eso casi a las 3 de la tarde. Se dieron llamados con voces que están en las grabaciones de que se llamara al 911 para poder todavía auxiliar a la niña. Y alguien en voces, estamos hablando de se dice, para que no estamos afirmando nada, sino los comentarios de sus abogados y de muchos de los niños que se entrevistaron aparte, de acuerdo a las informaciones de los que están defendiendo la causa. Se dice que se opusieron también a que se llamara al 911 y al levantamiento prácticamente del cadáver, donde se está esperando la decisión de la directora hasta para sacarla del agua. De hecho, esto está lleno de muchas situaciones que quizás no son tan claras como decíamos y necesita un poquito más de investigación. Y lo digo porque es mejor que se aclaren los hechos antes que organismos internacionales, aunque las ONG están apagadas ahora porque Trump no le está dando cabida. Las ONG no están muy alegres ni tampoco tienen mucha participación protagónica porque saben que tienen un freno con Donald Trump. No está de acuerdo con muchas de esas ONG que se lucran de dinero para ellos mismos, pero no lo aplican a donde tienen que aplicarlo. Bueno, pero puede ser que un organismo, otros internacionales, Humans y otros, que se encargan de los derechos humanos internacionales, tomen el tema porque se van a sentir que nosotros como país a veces somos discriminatorios, como ha salido en ciertos temas, y también nos han puesto objeciones y nos han puesto certificados como que no calificamos para muchas ayudas si nosotros seguimos siendo xenófobos y esas cosas. Entonces, yo creo que la aclaración le conviene más al país y que si hay grupos que son privilegiados y se quiere ocultar algo, es mejor que las cosas se lleven de manera más, porque si esta jueza o esta fiscal, Olga Dinat, que es una fiscal calificada, no está de acuerdo, que algo está viendo ella, que no está evidentemente a lo que se busca, y hay que escucharla, porque creo que el país, latiendo tanto el tema, le hace daño, tanto en el turismo como en las relaciones comerciales, bilaterales y otros temas. Entonces yo creo que este es un tema que necesita que esa niña, en las condiciones que fueron, bueno, pues que se den las partes positivas o que se aclare si hubo una negligencia y se diga hubo una negligencia y se toma la medida que sea necesaria. Sin embargo, los abogados de la familia de la niña se quejan porque el colegio no figura como responsable de ningún tipo en el sometimiento que hicieron el Ministerio Público en la ciudad de Santiago. Yo entiendo que hay una responsabilidad que tiene que ser asumida por el colegio, sin embargo no figura en ningún lado. ¿Qué significa eso? Desde mi punto de vista, que el Ministerio Público quiere ocultar algo a los propietarios o a la institución que es el colegio, porque no lo sometieron ni le hicieron ningún tipo de mención en el expediente. Entonces, hay que esperar qué va a decidir la Procuraduría General de la República, porque ya el caso, aunque ya el caso fue terminado y sometido, vamos a ver con qué se despacha. Mira, justamente diciendo esto, no sé si a Manuel allá, que siempre está al día con las
informaciones. Dice aquí una información de último minuto, dice, haitianos protestan en frontera frontera de y Dajabón. piden justicia por Annie Mercier, que es Annie Mercier, que es como se llama la niña, se llamaba la niña. Están aquí con cartelones en la frontera haciendo protestas para que se haga justicia. Míralo aquí, ya empiezan esos temas a sonar en la frontera, que no es que vaya a llegar a muchas cosas, pero sí provoca la tensión, tanto los organismos internacionales como también desacredita al país de que algo se esté ocultando. Esa es la realidad. Así es. Mira, sin embargo, yo tuve la oportunidad de ver ayer que dice que esa parte que decía Javier, que lo excluyen. Y en alguna parte los abogados de la defensa, en el caso de Eso es lo que los yo familiares veo. de la niña, pueden pedir también la inclusión de eso, porque no es lo que diga el Ministerio Público. Esto es un proceso que apenas se está iniciando. Y por eso existen los abogados de las partes. Sin embargo, en la medida de coerción, no sé si tú recuerdas, Flavio, yo decía que era una medida excesiva la que estaba pidiendo el Ministerio Público a los imputados de homicidio involuntario. Se le estaba pidiendo 50 millones de pesos a cada una. Y eso son Sí. medidas excesivas. Ahora el tribunal ve la medida que tomó, 500,000 pesos en la modalidad de contrato, equivalen a 50,000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta fase investigativa? Que esto no es un juicio de fondo. Y muchas personas también confunden lo que es un juicio de fondo, que creen que en el momento de dictarle una medida de coerción consistente en prisión a un imputado, ya esa es la condena final. No. En el Código Procesal Penal se establece que la prisión es la excepción. Ahí está la frontera, Exacto. perdón Guillermo, porque estamos el tema Ujú. de cuáles son las consecuencias que trae este tipo de no aclararlo a tiempo, en su momento, y convencer. Ahí están en la frontera. Gracias, Emanuel, por siempre ser dirigente en esto. Mira cómo están con cartelones, alborotando la frontera precisamente por temas que quizás se le da mucha vuelta y crea este tipo de tensión, que no es el propósito, ¿no? Eso es así. Entonces decíamos, Flavio, que en este proceso de el conocimiento a la medida de coerción, es apenas el inicio del proceso para tomar las previsiones del lugar que establezca el tribunal. Y el Código Procesal Penal establece una serie de medidas de coerción. Y decía anteriormente que la prisión es la excepción y lo demás la regla. Y me voy a permitir, Flavio, compartir, por ejemplo, en lo que respecta al artículo 234 del Código Procesal Penal, que establece que el juez solo puede ordenar prisión preventiva si existen elementos de prueba suficiente y se cumple al menos una de estas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Peligro de fuga, obstrucción de la investigación, riesgo de reintegrarse a una organización delictiva, riesgo de represalias y la existencia de otras medidas cuando ninguna otra medida de coerción, fianza, presentación periódica, etcétera, es suficiente para asegurar los fines del proceso. Entonces, en este caso, uno ha visto que estas personas realmente hasta el momento, hasta prueba contraria, no representan una fuga. Ahora, lo que tiene que haber es, como tú decías, Flavio, una responsabilidad por parte de las instituciones facultativas en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, dejar el populismo y explicar bien los conceptos del derecho en cuanto a los procedimientos, y de igual forma también los jueces y los abogados que representan a las víctimas, que deben de jugar su rol en el sentido de que las responsabilidades se establezcan bien claras, porque muy bien lo establecen las normas nuestras, cuando las sanciones, cuando hay un homicidio involuntario y si hubo una negligencia, tienen que ser castigados, sea quien sea, independientemente de que sea una institución
educativa privada de élite de la ciudad de Santiago y que puedan haber manos poderosas quizás que quieran o pretendan incidir sobre el proceso, pero entendemos que también debe incluirse el centro educativo como institución responsable del cuidado de esta niña. Y esas protestas que tú muy bien decía Flavio, en la frontera, esos son esas organizaciones que siempre quieren pescar en río revuelto, porque esto no es un caso de racismo, esto no es un caso en contra de los haitianos, esos casos lo hemos visto en muchísimos centros educativos que ha pasado con dominicanos que no han tenido la connotación de solo por el hecho de ser haitiana, y no se debe ver así, por el hecho de ser un ser humano, debe de dársele la connotación que tiene que dársele. Porque cuando ha pasado con dominicanos en una excursión, en un centro público o privado, que ha pasado, eso no sale, no se le da esa cobertura que se le ha dado. Entonces, ahí está la diferencia, Flavio. Sí, mira, vamos a la pausa, vamos para continuar con estos temas, porque realmente hay muchos temas. Y ayer decía yo que la mayoría de temas que tenemos, todos están involucrados con la justicia. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Vamos a publicidad. El caso Senasa sigue siendo un caso de investigación, un caso que cada vez que profundiza más, llega más lejos en los temas de investigación, en lo que ha sido la corrupción que se ha dado en el Seguro Nacional de Salud, seguro que estaba funcionando, donde era un orgullo nacional, un orgullo del país, de todo lo que aquí ocurrió. Eso me recuerda mucho a un director que fue brillante, que lo entrevistamos aquí en nuestro programa. A Chanel. Chanel Rosa Chupani. Chanel Rosa Chupani. Dedicado, aplicado. La misma Tati, que estuvo también ahí, se fajó con ese seguro para levantarlo, subirlo. Un seguro del pueblo, un seguro nacional. Entonces, cuando tú tienes una institución que funciona, oye, devoronarla como la confianza que tenían los médicos, los paramédicos, todo el que estaba en el sistema de salud con Senasa, oye, se sentía satisfecho. Y tú decías, ¿y cómo una institución del gobierno esté teniendo tantos logros? Porque todo está dedicado, el paciente, todos estaban conformes. Entonces, pocas veces eso sucede. Entonces, cuando tú vienes y alguien le echa aquello a sancocho, como que es doloroso. Bueno, así se expresa también el procurador fiscal de la persecución, Wilson Camacho. Y dice que esto es cruel, es un siniestro y despiadado lo que ha ocurrido en el Seguro Nacional de Salud, en Senasa. Entonces, cuando esto causa tanto dolor, no es el dolor porque la corrupción esté ahí, porque ocurre en otros sitios, se da, se va a seguir dando y la hay en estos momentos en cualquiera de las instituciones, se está dando en estos momentos. Ahora, cuando se da una institución que es para beneficiar la salud de los más necesitados, es mucho más doloroso dos veces. Porque tú sabes por qué el origen del Senasa, por qué viene el Senasa. Cuando se promulgó la ley que se pensó en el esquema, había muchas personas que no calificaban para entrar al sistema de salud social en la República Dominicana. Y el gobierno se vio en la necesidad, en la imperiosa necesidad de hacer un servicio de salud para recoger a los que no calificaban por el no ingreso de dinero. Y la seguridad social, si mal no, y es bueno recordar, comenzó en la zona más pobre del país. El sur. Que fue el sur, que ninguna ARS la quería, porque por ahí hay muy poca fuente de trabajo y por lo tanto iban a recoger muy poca per cápita. Entonces se crea el Senasa, se meten a todos los subsidiados y es el Estado que lo paga. Pero mira, lo interesante de esto es que cuando tú te sientes satisfecho con esto, las otras ARS perdieron clientes y se pasaron al Servicio Nacional de Salud, a Senasa, porque se sentían que daban mejor servicio. Entonces, tú tenías dos regímenes, el régimen de subsidiados
y el régimen contributivo. Ajá. Los más perjudicados han sido los régimen contributivos porque son los que hacen aportes, pagan diferencias. Sin embargo, la queja era de que los subsidiados tenían todo un tratamiento, todas unas atenciones brillantes y no tenían que poner un centavo. Se le daba su servicio de salud y solamente tenían que dar las gracias, si la daban. Es decir, que está funcionando también, casi con 7 millones de En el 2000. afiliados, porque fue subiendo de una manera donde muchos dicen que lo que incluyeron 2 millones más, porque era de 5, incluyeron los 2.5 millones, fue con el propósito de seguir teniendo una cobertura para sacar mayor beneficio en la corrupción. Se habló de eso. Pero en un momento determinado, cuando hicimos cuestionamiento aquí, Guillermo, que tú hablaste del tema, se habló de la plataforma. ¿Te recuerdas? Que no, que eso no había ningún tipo de problema. Forma que tú pedías Y que más se hacía en medicamentos. la plataforma, que era que estaba fallando. E incluso pusieron a hablar al presidente en una semanal de que realmente la diferencia que estaba dando era un fallo en la plataforma, pero que todo estaba correcto. Pero ya eso venía hace 5 años atrás caminando. Entonces, el tiempo que duró para detectar lo que estaba ocurriendo son lo que hay que revisar, las fallas. ¿Por qué las fallas en los controles? Los controles debieron haber sido a tiempo. Si se actúa a tiempo y se da cuenta, nosotros tenemos ahí muchas instituciones, que está Doña Milagro, en todo lo que sería, que tiene que ver con eso, hay que estar claro, sabemos del prestigio de Doña Milagro, Ortiz Bosch, pero esos grupos que en un momento determinado dijeron hasta que todo estaba filtrado, se le pasó la bola. Uno no entiende, Flavio. Se le pasó realmente. la bola. Uno no entiende. Por ejemplo, en el doctor Jacín, uno se resiste a aceptar, a creer. Yo digo que hay que llegar a la investigación Se final. resiste, uno se resiste Claro. a creer. Pero lamentablemente con las evidencias que uno ha podido ver en los documentos que se han filtrado, las personas que están siendo, diríamos, señaladas como presuntos autores de cometer hechos de corrupción contra esta institución, habría que ver realmente cómo se sigue desarrollando. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de ver hoy uno de los abogados, en el caso del doctor Valerio, que representa al doctor Jacín, que decía que en la medida de coerción que se ha presentado y que ellos tuvieron la oportunidad de tener a mano, hay muchas debilidades que ellos atacarán en el momento de que se conozca, que va a ser mañana, que se le va a conocer. Eso es bueno también que se reflexione el trabajo que debe de hacer el Ministerio Público al momento de someter a una determinada persona ante un presunto hecho de corrupción, que deben de sustentar bien el expediente para que después no se alegue que la justicia no sirve, que los jueces fallan de manera alegre. Y si el expediente no va bien instrumentado como ente acusador, que es el Ministerio Público en este caso, pues lógicamente que se puede caer por diferentes situaciones, que no esté bien sustentado o que no se cumpla el debido proceso. Y muchas veces las personas son culpables, pero cuando no se lleva el debido proceso o el expediente no se instrumenta bien, pues se cae y tiende a interpretarse también de diferentes maneras esa falencia por parte del Ministerio Público, que esperamos que en este caso no sea así y que las evidencias puedan ser presentadas conforme a las acusaciones que se están haciendo y los culpables paguen con todo el peso de la ley ese crimen de lesa humanidad, si se le puede decir, como bien tú decías, Flavio, atentando contra los menos pudientes, contra la salud del pueblo dominicano. Así es. Pero Wilson Camacho dice que mira que ha manejado tantos casos de corrupción y él se sorprende y está totalmente hasta viendo qué forma, porque dice que uno de los casos más difíciles que ha tenido el Ministerio Público ha sido el caso de Senasa, en corrupción. Sí, pero también acuérdense que yo dije en este mismo programa que por la magnitud
que la cifra que envuelve el escándalo, hay incongruencia entre un expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana que llevaba un caso de ese mismo tipo o profundizaba, que estoy hablando de Surún Hernández. El Ministerio Público habla de 15.000 millones. Surún Hernández habla de 45.000 millones. La Procuradora General de la República habla que no, 10 personas que están sometidas hasta este momento, faltan mucha gente para investigarse, que se están investigando. Entonces estamos hablando de que puede ser un caso extremadamente grande para la conciencia dominicana. O sea, ¿por qué la diferencia entre 15 y 45? O sea, 30.000 millones de hojas de plátano que a cualquiera le llama la atención. Y lo segundo es que ahí faltan mucha gente, como dijo la procuradora. Yo estoy refiriéndome a la procuradora. Ahí faltan mucha gente porque 10 gente no van a poder hacer en 5 años defalcar 45.000 millones o 15.000 millones, porque no le daba el tiempo. Dice que más, la cantidad que se dio a conocer que el déficit es de 15.000 millones, de acuerdo a los pero dice que es mucho más la cantidad que está involucrada en el proceso. Lo grande es, y por eso yo digo, y insisto, que es un crimen de lesa humanidad, que ahí hay personas que le indicaron cateterismo sin necesitarlo. De acuerdo a lo que dice la procuradora. Antes de irme a la pausa, porque ya Cateterismo. pausa. ¿Tú sabes lo que es un cateterismo? Pero eso es peor. Espérate. Hay y lo cobraron. Hay cuatro hombres. Cuatro hombres que le hicieron estudios ginecológicos a hombres. Hay que revisar. Le deportaron. Hay que revisar si hay un amigo que está si por ahí. tenían doble sentido. No, hay que revisar si hay un amigo. Porque le hicieron trabajos ginecológicos y pusieron facturas ginecológicas a hombres. Calcula tú si la magnitud del problema es tan grande. Qué fuerte. Es complejo. Vamos a la pausa. Bien, ya en los minutos finales del programa, para todos aquellos que se integran en este momento, estamos haciendo nuestros comentarios de rigor. Adelante, Javier. No, análisis ginecológico, primero. Cateterismo, segundo. Sin necesitarlo, porque el problema es que no lo necesitaban. Y a otros más necesitados se les negaban estudios y procedimientos a personas infelices. Y lo grande es que lo facturaban y lo cobraban. Entonces, yo pregunto, las autoridades fiscalizadoras del sistema de la seguridad social, ¿dónde estaban? Porque si tú tienes quejas, como usuario tú vas a la DIDA. Pero yo he escuchado que la CISARRIL es la supervisora de todo el sistema. ¿Por qué se fue del control? No se supervisó. ¿Por qué no está metido ahí en la investigación del Ministerio Público la CISARRIL? Tiene que estar, porque no es nada más la institución y los fiscalizadores. O cuando pasa algo, no es la única autoridad competente, es la Cámara de Cuentas en las auditorías. Claro. Es lo que vale para el sector público, que es el único autorizado para hacer sometimiento. Entonces, yo no entiendo, hay muchas cosas que yo me pierdo en el entramado de la República Dominicana, porque se está hablando de una institución descentralizada. Sí, SENASA es una institución descentralizada, pertenece a un sistema, hay un organismo que es el fiscalizador del sistema, que no se menciona en el escándalo. ¿Por qué? ¿Cuál es ese? CISARRIL. La CISARRIL. ¿Por qué? Porque CISARRIL es la que cuando una institución falla, penaliza y tú tomas decisiones. ¿Y por qué no se fiscalizó la SENASA? Porque había entonces, vamos a obviarlo,
había componendas políticas. Acuérdate que eso es una estructura, ¿eh? Precisamente. Las estructuras. Entonces, porque somos compañeros, tú no vas a hacer tu trabajo. O sea, yo creo que eso es más el tema de Senasa. Y no hablo de la persona que la dirigía, sino hay muchas preguntas, más preguntas que respuestas, con el sistema completo. A mí me hizo una pregunta una persona, ¿y por qué Senasa no quiebra? Porque, ¿qué va a pasar? Si hubiese pasado eso en una institución privada, ¿qué pasa? Por falta de supervisión, se cometieron esos ilícitos. ¿Y qué pasó? Quebró. Aquí es el único país donde quiebra una mina de oro. Sí. Y es el único país donde quiebra un banco de los trabajadores. Entonces, tú preguntas, ¿la supervisión dónde estaba? ¿Después de qué pasa? 5 años en una mina. Agotaron la mina por un... ¿Tú sabes por qué se agotó la mina? Por un programa de investigación televisivo. No fue porque las autoridades hicieron el sometimiento. O sea, yo no entiendo cómo se fue de control con los pobres, porque eso es lo doloroso. Una institución de los pobres se fue de control de los pobres. Javier, es que hay un problema. Recuerde que la CISARRIL le hizo varias observaciones. Ajá. Porque no le estaban reportando cuando determinaron, y ahí fue que empezó a explotar la bomba, que no le estaban reportando las informaciones de manera correcta. Y ahí fue que CISARRIL entró cuando detectaron esa anomalía. Tenían un doble sistema informático. Una cosa era lo que le enviaban a la CISARRIL y otra cosa era la realidad. Habían ocultamiento de informaciones. También hay otro tema que yo pregunto. El Ministerio Público se activa con denuncias informales, con presunciones. ¿Se puede activar una investigación? Y ética e integridad también. No, Doña no, Milagro ha dicho que hay muchas 230 y tantas, o 200 aquello, ¿cuántas denuncias? Ahí entran muchas preguntas, insisto, hay demasiadas preguntas por el monto. ¿Y a quién fue? Porque eso no fue al Estado. Es un caso complejo. Claro que sí. Muy complejo. Claro. Lamentablemente están involucradas personas que son del aprecio nuestro. Personal de nosotros. Y preferimos que las investigaciones se profundicen, que lleguen a conclusiones. Que se metan todo el mundo. Y que se sometan a los acusados. Realmente porque hechos como estos, que atentan contra la salud de un pueblo, no puede pasar por debajo de la mesa. Así terminamos toda la noche de hoy. Y solo resta decirles, pásenla bien, muy buenas noches y hasta mañana. Estaremos aquí llevando a ustedes nuestras informaciones, nuestros comentarios, nuestras entrevistas. Buenas noches. Buenas noches.